experiencia a su servicio. Amanecer siempre sirviéndole a la gente. Atendiendo hoy mismo. Como en las grandes ciudades, Lavadora y Lubricadora Mi Jefe ofrece lavado, pulverizado, aspirado, perfumado con la mejor tecnología. Además, cambiamos aceite y filtros con productos de las mejores marcas. Eso no es todo. Para nuestros amigos de la Fuerza Amarilla, descuentos especiales. Ubíquenos en el paso lateral vía Altena, a 200 metros de la parada de la Unidad Educativa, provincia de Pastaza. También contamos con un amplio espacio de parqueo. Lavadora y lubricadora Mi Jefe. Los comerciales terminaron. En Pantera 103.1. Fin de espacio publicitario. En este nuevo día. Nuevo día. Dialogamos con nuestra invitada. Estamos ya a las 7:04, son las 7 de la mañana con 4 minutos, señoras y señores, listos para lo que ya habíamos anticipado, una entrevista con la asambleísta Mónica Palacios. A ver si es que ya tenemos el contacto respectivo a esta hora de la mañana, si es que por favor nos indica, estamos ya listos acá en los estudios para establecer este diálogo en esta mañana. Son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, señoras y señores. Hay procesos de fiscalización que han sido iniciados por parte de la asambleísta Mónica Palacios, como también otros hechos de trascendencia, como por ejemplo la presentación de una noticia crimis ante la Fiscalía contra el asambleísta oficialista Michel Mancheno, alegando un presunto tráfico de influencias relacionadas con el caso Altares, esto en la provincia de Chimborazo, Riobamba. También ha solicitado investigar a Cynthia Gelliver por presunto testaferrismo y tráfico de influencias en un intento de compra de 93 hectáreas de terreno en el Cantón La Libertad, esto en Santa Elena, entre otras cosas, como también la presentación de un proceso de fiscalización en contra del ministro de Defensa. No sé si es que tenemos ya la comunicación correspondiente, hace unos instantes lo teníamos, pero no sé qué es lo que aconteció. Señoras y señores, mientras tanto, alguna información de carácter nacional a esta hora, Isaac, para darles a conocer a nuestra audiencia a esta hora de la mañana, mientras preparamos o ya concretamos la entrevista. No sé, ¿estamos listos ya con la entrevista? Estamos saludando hace unos instantes. Si nos indica, por favor, ¿nos escucha? Buenos días. Asambleísta. Bueno, parece que tenemos alguna complicación en la comunicación. Vamos a revisar a ver cómo estamos en el tema de la comunicación a esta hora de la mañana. Bueno, de lo que podemos apreciar, estamos en perfectas condiciones. Aparentemente, no sé si es que nos escucha la asambleísta en estos instantes. Estamos a la espera de su respuesta. Estamos teniendo algunos inconvenientes. No sé si es que está un poco... se nos está frizando la señal, tenemos un problema, se nos cerró la comunicación en estos precisos momentos. Vamos a ver si retomamos esta entrevista. Tuvimos alguna complicación. ¿Cómo estamos acá? Mientras tanto, vamos con la información de carácter nacional. Isaac. Ministerio de Telecomunicaciones anuncia uso de inteligencia artificial regulado en Ecuador. El Ministerio de Telecomunicaciones anunció que iniciará el uso de inteligencia artificial en su entorno digital como parte de una estrategia para modernizar la gestión pública y tecnológica del país. La implementación se realizará a través de un sandbox regulatorio, es decir, de un espacio, un entorno seguro y controlado para que no pueda existir algún fallo de estas tecnologías, más conocido como un entorno de pruebas digitales que aseguran que permiten a empresas, bueno. Muy bien, perfecto. Esta es la información que nos tenía preparado Isaac. No sé si es que tenemos ya en estos instantes la comunicación adecuada. Asambleísta, ¿nos escucha? Perfecto, sí, tuvimos hace unos instantes alguna complicación con la comunicación, pero bueno, superado ya este tema,
¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Por estar compartiendo la mañana de hoy con ustedes. Bien, vayamos a los temas. Hay algunos procesos que usted ha emprendido, entre ellos uno reciente, que es un juicio político contra el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en lo que se refiere al argumento central de este juicio, es el tema de la desaparición forzada, que es en cuanto a la desaparición de los menores en el sector de las Malvinas. ¿Cómo avanza este proceso que usted lo ha iniciado, a pesar de que también ya han existido pronunciamientos incluso de la misma Corte Constitucional que deberán ser acatadas, en este caso por el Ministerio de Defensa y otras instancias del Gobierno Nacional? Bueno, yo propuse dentro de la Comisión de la Niñez, del cual soy parte, e igualmente dentro de mi bancada, el juicio político en contra del señor ministro de Defensa, Lofredo. En este sentido, pues, se sigue trabajando por parte de mi bancada en presentar este juicio político, porque este juicio político no es solo, es un juicio político que está presentando Mónica Palacios, es un juicio político sobre todo que debe de ser presentado y que deben de estar incluidas las familias de los niños desaparecidos, las víctimas principales en este caso, y es un juicio político de todos los ecuatorianos. A ver, ¿por qué se le va a presentar un juicio político al señor Lofredo? Sobre todo porque a él ha incumplido con sus funciones, sobre todo porque él creó una estrategia de encubrimiento y ocultamiento de la verdad de lo que realmente ocurrió con los niños de las Malvinas, a las familias y a todos los ecuatorianos. Cuando usted dice que del ocultamiento de la verdad por parte del ministro, ¿a qué se refiere? Porque en resumen, quienes hicieron todo el acto, este proceso, o más bien esta intervención en uno de los sectores de la provincia del Guayas, en Guayaquil, fueron miembros del ejército ecuatoriano, que tienen disposiciones, si bien es cierto, viene desde el Ministerio de Defensa, pero tienen a sus superiores que dan disposiciones de cómo deben, en este caso, realizar sus respectivos operativos. Correcto, pero debemos entender que en el Ecuador las Fuerzas Armadas no pueden tomar, como usted mismo dice, decisiones solos. Y hay una cadena de mando que viene en primera instancia su comandante, que es el presidente de la República, su jefe. Después viene el ministro, Lofredo, y después obviamente vienen ya los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, las Fuerzas Armadas no pueden tomar decisiones solos sobre una estrategia de seguridad ciudadana. Entonces, ahí es donde viene la parte de justamente el accionar del ministro. Pero yo sí quisiera dar una explicación para que ustedes tengan claro dónde está esta estrategia de ocultamiento y también de encubrimiento por parte del ministro. Debemos entender que los niños, y para recordar un poco, desaparecieron el 8 de diciembre del 2024. Los familiares fueron enseguida fueron a la fiscalía en Guayaquil a poner una denuncia, ¿no? por la desaparición de los 4 menores. Todo esto pasó en la ciudad de Guayaquil. El día 10 de diciembre, 2 días después de que los padres fueron a poner la denuncia por la desaparición de los niños, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al igual que la Fiscalía, ya tenían las grabaciones de Segurep, que es la compañía pública de seguridad de Guayaquil, donde ellos pudieron observar de forma clara que quienes secuestran a los 4 menores que no habían cometido ningún crimen, porque eso fue lo que se dijo en primera instancia, que no habían cometido ningún crimen, sino simplemente estaban jugando fútbol. Los niños fueron arrestados, los niños fueron secuestrados y les llevaron a Taura, donde fueron desnudados, donde fueron violentados y después desaparecidos. Esta información ya la tenían 2 días después, pero nadie le dijo nada, ni a la familia, ni al pueblo ecuatoriano.
Los familiares continuaron presionando en redes sociales, igualmente en medios de comunicación alternativos, hasta que el 21 de diciembre, 13 días después, el 21 de diciembre, y por la presión social y mediática, sale en una rueda de prensa el ministro Lofredo, en conjunto con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la policía. Y lo que él dice en esta rueda de prensa es que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en la desaparición de los niños y que les están confundiendo a las Fuerzas Armadas con grupos de crimen organizado, que son los que sí tienen que ver con la desaparición de los niños. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el ministro Lofredo? Tuvo que haber dicho la verdad a los ecuatorianos y no ocultado la información. Tuvo que haber dicho que ellos ya tenían las grabaciones y sabían que justamente fueron las Fuerzas Armadas. Ahora, hay un tema importantísimo también, otra razón por la cual también tiene que ser enjuiciado, sobre todo por el irrespeto a los derechos humanos de estos niños, cuando debemos entender que el Ministerio de Defensa tiene que trabajar enmarcado en un respeto absoluto a los derechos humanos y no lo hizo. Pero sobre todo, algo que ha sido constante en el gobierno del señor Daniel Noboa, y es la metida de mano a la justicia ecuatoriana. Hubo un incidente después donde ya una jueza que se llama Tania Loro en Guayaquil, después del pedido de la familia para tener la información de qué le pasó a los niños, ellos pidieron un habeas data, ella les concede el habeas data el 24 de diciembre del 2024 y le pide al ministerio que pida disculpas por no haberle dicho la verdad a los ecuatorianos el día 21 de diciembre. Entonces, en este sentido, el 6 de enero del 2025 sale el señor Lofredo a pedir disculpas, pero le amenaza a la jueza y le dice que ella va a tener, bueno, que se van a ir el ministerio y las Fuerzas Armadas hasta las últimas consecuencias para que ella pague por lo que está haciendo. Imagínese usted, porque las Fuerzas Armadas no se van a arrodillar ante nadie. Entonces ahí vemos los sucesos, vemos lo que pasó, vemos el incumplimiento de funciones de forma clara y por eso el señor ministro se tiene que ir a un juicio político. Y solamente termino con algo sumamente importante. También quiero recordarle a la audiencia que el día 22 de diciembre del 2024 salió el presidente de la República, Daniel Noboa, a hablar en medios de comunicación y dijo que les iba a nombrar a los 4 niños de las Malvinas como héroes nacionales. Usted sabe que se le nombra a alguien héroe nacional cuando ya fallece. Entonces quiere decir que el presidente Daniel Noboa, el ministro, los generales, ya sabían que los niños no solamente estaban desaparecidos, sino que los niños también ya habían fallecido. Bien, entonces toda esta argumentación, entiendo, ya fue presentada porque el juicio político tendrá que ingresar al CAL con el objetivo de que sea tramitado. Toda esta información ya ha sido presentada hacia el CAL para el trámite correspondiente y luego de esa presentación, ¿qué plazo más o menos usted considera se demorarán para que este juicio, que a su criterio debe darse, pues se pueda instalar? Bueno, como repito, en este momento se están acogiendo todos los pedidos de los familiares de otras organizaciones sociales para el juicio político. Tiene que ser un juicio político bien armado, bien fundamentado. Entonces se están ahorita acogiendo todo esto, se está preparando el juicio político y probablemente lo vamos a estar presentando en próximas semanas. ¿Qué es lo que dice el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Es que, pues, después de presentado el juicio, corre un plazo aproximadamente de 10 a 15 días para que el Consejo de Administración Legislativa, pues, pueda revisar el caso, aprobarlo y ya se vaya directamente a la Comisión de Fiscalización. Bueno, aparte de este proceso que usted está siguiendo de buscar un juicio político para el ministro de Defensa, usted en el mes de enero más o menos presentó una noticias criminis ante la Fiscalía contra el asambleísta oficialista Michel Mancheno, es decir, asambleísta de ADN, parte del gobierno, sobre un caso de presunto tráfico de influencias relacionadas con el caso Altares, esto en la provincia del Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. ¿Cómo avanza este tema, esta investigación, este proceso?
Me gusta mucho esa pregunta porque quisiera decirle que la Fiscalía trabaja a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano y que ya tenemos respuestas en este caso. Ni siquiera me han llamado a que vaya a verificar firma y rúbrica. Imagínese usted. Vemos que el gobierno de Daniel Noboa tiene completamente cooptado la fiscalía trabaja a la carta, pero en todo caso yo creo que es un caso sumamente importante, porque usted recordará en la audiencia también que dentro de la Asamblea Nacional se le estaba también encubriendo las espaldas al señor Mario Godoy para que no sea enjuiciado, cuando sabemos perfectamente que él es el articulador y el operador del narcotráfico, era dentro de la judicatura, ¿no? Entonces, Pero ahí habría que también recordar que ustedes de igual manera apoyaron para el nombramiento de Mario Godoy, quien fue el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero nosotros no apoyamos, eso pasó por el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros qué tenemos que ver ahí, se pueden alegar muchas cosas. Nosotros, si hubiéramos tenido algo que ver, ¿no cree usted que el señor Mario Godoy no hubiera perseguido a líderes de la Revolución Ciudadana, siendo el presidente del Consejo de la Judicatura, quien puso a dedo al señor Carlos Alarcón, fiscal general del Ecuador en este momento? Entonces nosotros, pues es completamente falso, porque si no, digamos así, nosotros hubiéramos tenido algún beneficio de eso y bueno, no ha sido así. Se señala esto por cuanto quienes fueron también parte del Consejo de Participación Ciudadana, de la Liga Azul, como se les conoce, fueron quienes también nombraron precisamente a Mario Godoy. No se ha comprobado absolutamente nada de lo que usted argumenta en ese caso, pues la Fiscalía supuestamente sigue con una investigación que tampoco no ha continuado en ese sentido. Pero en todo caso, como repito, el señor Mario Godoy estaba como presidente del Consejo de la Judicatura, se demostró que estaba abogando por narcotraficantes, clientes de su esposa, y quien le pone el juicio político, el señor Mario Godoy, fue la Revolución Ciudadana, no ADN. ADN defendió la presidencia del señor Mario Godoy dentro de la judicatura, y ahí es donde justamente aparece la señora Michelle Mancheno, la cual apareció obviamente con su esposo, el señor Álvaro Guibernau, que es el presidente de Noboa Trading, en el matrimonio del señor Mario Godoy. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos varios casos en los cuales la Fiscalía no ha estado investigando, que la Judicatura tampoco no ha hecho nada, como por ejemplo en el caso Altares, en la provincia de Chimborazo, en Riobamba, donde el primo hermano de la señora Michelle Mancheno es acusado dentro de este caso por tratar de comprar contratos dentro del municipio de Riobamba. Y de igual manera, como repito, su esposo es presidente de Noboa Trading, una empresa que está siendo investigada a nivel nacional e internacional, pero a nivel nacional por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de drogas. Entonces, después de que entre el señor Mario Godoy, paran con las investigaciones a esta empresa que, como repito, empezó en el año 2023. Es decir, sobre este caso todavía no hay una respuesta en firme hacia su pedido y su denuncia en este caso. No, y debemos declarar algo también importante, que la señora Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en todo su derecho, pudo haber salido a desmentir mis acusaciones en cualquier momento y nunca lo hizo así. Simplemente me puso una querella que sabía que dentro de la Asamblea Nacional no iba a tener ningún respaldo. Bien, ahora, frente a lo que usted señala de un proceso legal que se le estaría siguiendo a Noboa Trading, usted en varias ocasiones a través de redes sociales, usted ha hecho público precisamente estos temas. ¿Qué es lo que se argumenta en este caso? Porque usted también incluso casi ha señalado a la misma familia Noboa, incluso el mismo presidente de la República, que estaría posiblemente involucrado en ese tipo de casos. ¿Qué información tiene usted al respecto? Por ejemplo, usted manifiesta que también se lo sigue de forma a nivel internacional, también este proceso. ¿Qué información tiene usted al respecto para de pronto sostener esto que usted ha venido señalando, que existiría participación de la familia Noboa en estos temas? Claro que sí, bueno, la información que es pública y que todos los ecuatorianos podemos tener acceso. Información de los gobiernos de España y Portugal, por ejemplo, la investigación Euro 2000, Euro 2024,
en los cuales los gobiernos de España y de Portugal, pues ya cansados de recibir contenedores de fruta, especialmente de banano, que llegan con droga de Ecuador, empezaron con una investigación y se dieron cuenta que hay algunas empresas ecuatorianas que exportan banano que tienen que ver con envíos también de contenedores contaminados. Vieron que, por ejemplo, la empresa Novoa Trading no había enviado ni uno ni dos contenedores, sino cientos de contenedores a los Estados Unidos. Debemos también de entender el giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, Novoa Trading envía un contenedor contaminado con droga. El valor en el Ecuador más o menos es de unos $200,000, pero cuando llega a Rusia, cuando llega a Europa, este contenedor con droga cambia el valor de $200,000 a, puede ser, de $200 millones. Entonces, imagínese usted cuánto dinero se están haciendo de cada contenedor que llega. Ellos, después de esta investigación, Euro 2000, Euro 2024 y algunas más, piden a la Fiscalía, con toda esta información, que por favor investigue a estas empresas para que pare el envío de contenedores de banano y de otras frutas con droga. En ese sentido, empieza la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que ustedes con el RUC de la compañía Novoa Trading pueden entrar tranquilamente a la Fiscalía y pueden ver la investigación. Empiezan a investigar, como repito, a estas compañías. Empieza la investigación en el año 2023. Hubo algunos impulsos en el año 2024, pero después de que ingresa Mario Godoy ya como presidente del Consejo de la Judicatura, paran por completo. Igualmente vemos que el esposo de la señora Michelle Mancheno está como presidente también de esta empresa y tampoco nos ha hecho absolutamente nada desde ese momento. Entonces, esas son las investigaciones, no son una, son muchísimas investigaciones, pero por parte del Estado. ¿Usted tiene toda la documentación de lo que hace referencia con respecto a Claro estas que sí, yo investigaciones tengo toda la internacionales? documentación y, como repito, es información pública. Ya han publicado varios medios de comunicación a nivel nacional, a nivel internacional. Igualmente países como Colombia, México han hecho varios documentales televisados sobre este tema. Y de igual manera ustedes, como repito, pueden entrar a la Fiscalía General del Estado con el RUC de Novoa Trading y ahí van a encontrar toda la información que les estoy dando. Completamente comprobado. Bien, para ir concluyendo, porque el tiempo ya se nos está agotando, marcamos las 7 de la mañana con 26 minutos. Hay un pedido, también un proceso más bien que se ha venido ya divulgando y también se ha señalado que se busca, en este caso, reunir firmas para iniciar un proceso de revocatoria del mandato. Ustedes participan, obviamente, de este proceso. ¿Están ya iniciando el mismo? ¿Se han hecho las peticiones correspondientes para poder recabar o recolectar las respectivas firmas para darle viabilidad a este pedido que ustedes quieren hacer? En este caso sería el Consejo Nacional Electoral. A ver, yo sí quisiera aclarar algo antes de continuar con este tema, y es que hay un tema importantísimo de seguridad en el Ecuador. Y ahí es donde viene la problemática del narcotráfico en este país. Ahí es donde tenemos la problemática, por ejemplo, de las declaraciones en España de Negro Willy, que justamente están acorde con las investigaciones de la Fiscalía y de las investigaciones de países como, repito, España y Portugal, en el que dice que el presidente de la República tal vez estaría involucrado en temas de narcotráfico. Y esto es sumamente delicado, porque está una empresa de la involucrada, hay evidencia sobre el tema, y obviamente hay las declaraciones de estos delincuentes, pero en todo caso ellos deberían de ya estar extraditados en el Ecuador en caso del Negro Willy y en el caso de Pipo. Pero en el caso de Negro Willy mismo no se lo quiso hacer por parte del gobierno del señor Daniel Noboa. El gobierno español estuvo esperando un documento, un solo documento, que diga que el señor alias Negro Willy no iba a ser asesinado en las cárceles del Ecuador. Y el gobierno de Daniel Noboa nunca envió este documento. ¿Por qué? No sabemos. Pero también hay otro tema, déjeme terminar con esto, por favor, pero también hay otro tema que es sumamente importante, que es la negligencia. No sabemos si realmente es negligencia o está pasando las cosas porque Daniel Noboa no las quiere hacer. ¿Por qué no hay, por ejemplo, en los puertos
del Ecuador, esta unidad de la Policía Nacional, que justamente es la que trabaja dentro de los puertos del Ecuador tratando de evitar el tráfico de drogas, que tiene un presupuesto de menos de $1 millón. Nosotros siendo uno de los países que más exporta droga en el mundo. Y principalmente porque hay un presupuesto de menos de $3 millones en la unidad de análisis financiero de la UAFE, que es justamente la que evita el lavado de activos. Cuando tenemos información de expertos que en el Ecuador se está lavando más de 48.000 millones de dólares. Imagínese usted. Entonces, ahí es donde vemos este plan también estratégico para seguir exportando droga del Ecuador. ¿Y qué ha hecho el gobierno del señor Daniel Noboa? Absolutamente nada. ¿Y qué pasa con ¿Le el tema conviene al de los señor Daniel Noboa decomisos? o no Por le ejemplo, y los conviene? Esa es la decomisos, pregunta que nos hacemos todos claro, los ecuatorianos. pero ¿cómo miran ustedes los decomisos o las capturas de toneladas de droga en el país que son muy superiores a lo que se ha venido haciendo durante años atrás acá en el Ecuador? A ver, según expertos, lo que dicen es que obviamente ellos tienen que cumplir a nivel nacional, a nivel internacional y nacional, con ciertos números, ¿no? Pero si ellos están supuestamente haciendo estas requisas de más droga, es porque hay más droga que está ingresando al Ecuador. Es porque hay más droga que se está enviando desde el Ecuador. Y de allí El también lo punto, que... y lo Pero, importante sería es que digan, ya no hemos decomisado más droga porque ya el narcotráfico ha parado desde los puertos ecuatorianos, pero existen países, como repito, en el mundo que se siguen quejando que todos los días desde el Ecuador siguen enviando contenedores de pero droga. está comprobado de que Ecuador es un país no de producción, sino de tránsito. ¿Y de dónde viene la droga? Colombia, Perú, que son ¿Y quién tiene los que países. resguardar nuestras fronteras? El señor Colombia, Daniel Noboa. también ¿Por Colombia qué y no lo Perú. hace? Eso es lo que no Colombia y Perú sabemos. también. De allí viene todo este tema de esta guerra arancelaria que está viviendo en los actuales momentos tanto Ecuador como Colombia. Es que, discúlpeme, pero esa no es una excusa. Siento que usted le está excusando No lo estoy el excusando, trabajo del simplemente señor estoy dándole Daniel a conocer Noboa de lo que señala cubrir también el nuestras gobierno. fronteras y de... sí, ¿habla usted o hablo yo? No, sigue usted, sigue usted. Gracias. Me da la impresión de que aquí usted está excusando el trabajo que tiene que hacer el presidente de la República. Y como repito, no sabemos si es algo que lo hace intencionalmente porque le conviene a sus empresas, las cuales están siendo investigadas por el presunto delito de tráfico de drogas, o lo está haciendo por negligencia. Pero hasta desde los Estados Unidos se le ha pedido que por favor ya empiece a resguardar las fronteras y los puertos, y no lo ha querido hacer, porque es cosa de darle más presupuesto a la Policía Nacional y a la UAFE para que controle, y no lo ha querido hacer. Entonces aquí no empecemos a excusar que la droga entra de aquí, que la droga entra de allá. Las fronteras la protege el presidente de la República con las Fuerzas Armadas. Los puertos lo protege con la Policía Nacional, que también aquí quien manda sobre estas dos fuerzas es el presidente Daniel Noboa y no lo ha querido hacer. Muy bien, finalmente, solamente consultar esta parte, a pesar de que ya se me fue el tiempo, 7:31. Sobre el tema del negro Willy, según el ministro del Interior, John Reinberg, ha señalado que van nuevamente a insistir en el tema de la extradición y que incluso él estaría acudiendo hasta España con el propósito de lograr este objetivo. Van nuevamente a insistir, pero si ellos nunca insistieron absolutamente nada, ellos nunca hicieron nada para que regrese el negro Willy, ahí está. El gobierno español dijo de forma clara que lo único que tenía que hacer el Ecuador es enviarle un documento en el cual se asegure la vida del señor negro Willy por el tema de derechos humanos en el Ecuador, y no lo hicieron. Ahora, ¿por qué dicen vamos a insistir? El señor no necesita viajar a España, el ministro. Lo único que tuvo que haber hecho es enviar un documento que nunca lo hicieron porque no quisieron. Así de fácil. Entonces, hay muchos relatos falsos por parte del gobierno, pero no hay pruebas. Y yo le estoy dando las pruebas y no lo hicieron porque no quisieron. Y solamente para terminar en el tema de la revocatoria de mandato, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Eso es un tema solo y exclusivo de organizaciones sociales dentro del Ecuador que están cansadas de un gobierno negligente e incompetente como el del señor Daniel Noboa. ¿No participan ustedes entonces de ese tema? No hemos hablado dentro del partido sobre ese tema, nosotros no tenemos nada que ver. Muchas gracias. Gracias por este diálogo.
Que tenga un Gracias a buen día. ustedes. Un placer. Mónica Palacios, asambleísta de nuestro país, que ha conversado con nuestro medio de comunicación a esta hora de la mañana. Son las 7:33. Ustedes sacarán las conclusiones de este diálogo mantenido con la asambleísta. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Pantera 103.1. Inicio de espacio publicitario. Busca superar tus límites. No te conformes con menos.